Hola, qué gusto saludarnos desde la casa de Nelly y Fer, que nos abrigan, dado que Turito echó a perder. No, no es cierto. No es cierto. No, es cierto. Turito es un caballero. La máquina, pues ya está como uno. Dicen que las cosas se parecen a quien las maneja y ya está como yo. Y pues con el placer de saludarlos a quienes. No sé si ya están en vivo algunos y quienes lo vean después o quienes no lo vean, de todos modos, qué gusto. Ahí queda en el stock para cuando me muera. Bueno, ya agradecí a Feranelli, Dios nuestro Señor, que nos da permiso y patrocinio de hacer esto, y a los alumnos destacados. Entonces, vamos a el tema. Fíjate que estoy en un problema porque hace 8 días llegaba más o menos con la cosa de que te dije el anterior. Es que cuando yo lo pongo para ver en qué me quedé, me duermo. Le digo a Pera, yo los felicito que no se duerman, pero yo no puedo verme porque me duermo. Yo soy duro de dormir, me cuesta mucho trabajo dormir, en las noches duermo muy pocas horas, pero qué remedio verme en un video, he hecho unas cabeceadas. Y ya no lo quise hacer esta semana, por lo mismo, dije, no, me va a partir mi día, si veo el video me voy a quedar todo dormido. Así que no sé en qué me quedé. Hola, Miguel. Ya más fortalecidos, qué bueno, Miguel, Arturito, ya te vacilé, Arturito. Bueno, entonces. En la iglesia era sí, lo que sucede es que no quiero repetir y no me acuerdo exactamente qué, pero estamos en eclesiología y ya mero se termina este espacio de donde queda el chat para que preguntas, comentarios, cotorreo o una segunda etapa de ciencia y fe, pero vamos a dejar pasar un poquito de tiempo nada más por eso. Diríamos, sería la sección apologética. Apologética, veríamos ciencia y fe, y entraríamos a cosas interesantísimas, pero en una segunda época, ¿sí? Y lo que continuaría, lo seguiríamos trabajando los martes en el discipulado, donde podría yo meterle un poquito de profundidad al discipulado. ¿Cómo nos fue en la pretemporada? Pues mal, Turito. Por un punto, Turito. Bueno, no, pretemporada. La pretemporada. Pre-season, dice Turito. Ya. Pero estuvo muy bueno el juego el jueves, ¿eh? Casi gana Vaqueros en el drive último. Ahí les faltó estrategia de cocheo, pero bueno, ni hablar. Y el lunes van mis Raiders. Eso. El lunes van mis Raiders. No, va contra Cuervos, va contra Baltimore. Pesado, sí, va a estar pesado. Pero a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos, no? Eclesiología. Mira, hay una cuestión que desde que daba clases, es decir, en la institución de seminario, quise corregir y no lo hice tanto porque percibí que el alumnado no estaba preparado. Ahora, te recuerdo, el alumnado son pastores, no es gente improvisada, son pastores, gente que ya incluso tiene rato en el pastorado. Entonces, decidí no hacerlo, y sobre todo porque, habiendo terminado la cátedra de historia, y los americanos como que no les gustó que el alumnado dijo, mejor que siga Valle que el gringo que lo tenía, y empezó, ya ves, lo de siempre, ¿no? Que perdieron contra los... Entonces, esto ya no le quise mover el agua, pero mira, la iglesia, para entender lo que sería la naturaleza de la iglesia, tendríamos que verla escatológicamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hasta donde estoy consciente, el estudio de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, se ha hecho desde este lado, desde lo terreno. Debería haberte mencionado en el video anterior que la función de la iglesia
es quíntuple, y esa función quíntuple de adoración, testimonio, como única, es la razón de ser de la iglesia, ¿no? Que si Jesús en su despedida puntualizó el testimonio y el discipulado, serían porque son de las menos populares, pero no quita adoración, no quita hermandad, o sea, es como la mano tiene todos los dedos pegados a la mano, entonces las funciones de la iglesia están en la mano de lo que es la iglesia, la razón de ser de la iglesia, pero tenemos dedos más débiles, ¿no? Entonces, ese dedo más débil le doy más cobijo. Entonces, Jesús al despedirse, hagan discípulos a todas las naciones, está cobijando los menos populares. A la gente le gusta adorar, a la gente le gustan las reuniones con los demás hermanos, pero habla de Cristo, ahí ya como que se atascan, pues. Entonces, mira, cuando digo que la iglesia tiene que verse escatológicamente, te estoy diciendo, no debemos estudiarla desde el plano humano, debemos estudiarla desde el plano divino, te estoy diciendo. Y fíjate lo que te voy a decir. Te dije que el mito es la historia no controlada, que la history es la historia controlada. La historia no controlada es veraz, aunque no tengo manera de comprobarlo. La history es veraz y tengo modo de comprobarlo. Ambas se aglutinan en una sola llamada profecía, que no es los profetas articulando visiones, no. Profecía es la manera de describir académico, teológico, amalgamo mito y amalgamo history. Ahí está profecía. Pero te dije, para el trabajo teológico, como el escatológico, rebaso la profecía. Tengo que asomarme como a una ventana pegando un salto para alcanzarla y ver antes de la historia. Y la escatología es ver después de la historia. Pues aquí tengo que hacer esa trampa. Para entender iglesia, tengo que verla desde el cielo, porque no la comprendo desde este lado. Mira, si nada más me ubico a estudiar la iglesia desde este lado, resulta en lo que sucede. Denominaciones, iglesias locales que llevan jetatura, fundamentalismo, pietismo, liderazgo, vamos a decir, ¿cómo te lo describo que no se oiga ofensivo? Liderazgo viciado, donde estamos rolándonos los cargos para una mesa directiva de una convención o el compadrazgo de quienes simpatizan con, y eso es el liderazgo viciado, y tú lo habrás visto en CONAGEVAS, en convenciones regionales, convención nacional, en sociedades femeniles, en uniones varoniles, o sea, no sale la misma jetatura. Ahora, ese liderazgo viciado y todo lo que estoy diciendo obedece a ver la iglesia desde aquí. Cuando la ves desde allá, tu concepto de iglesia totalmente se transforma. ¿Por qué? Vamos a idealizar. Mira, no, perdón, la expresión no es idealizar. Vamos a visionar la iglesia célica, ¿sí? Vamos a transportarnos, y fíjate lo que estoy diciendo, me estoy contradiciendo a todo el trabajo que venimos haciendo, que te dije, o mito o history, profecía, ambas, que es historia controlada, o no controlada, pero verás. Aquí vamos a dejar esto y vamos a la visión, vamos a ser visionarios, y vámonos al cielo. ¿Cómo es la iglesia célica? Es decir, el escatón, la escatología. Primero, es una multitud enorme que no se puede contar. ¿Ok? Empezamos por ahí. 2, no hay denominación. ¿Sí? Hay fe. Mira, la culminación de la fe. Cuando dice Hebreos, Jesús es el autor y el consumador de la fe, es de lo que estamos hablando. Allí se acabó la fe, porque ahorita necesitaste la fe para
comprobar el mito que es real, pero no controlado. Pero ya no vas a necesitar eso. Un sinónimo es que no vas a necesitar escrituras, no vas a necesitar promesas ni las palabras de la palabra, porque ahí va a ser todo en vivo, en persona, ¿ok? Entonces, es una multitud y no hay denominación alguna. Ahora, hay resucitados o transformados, puro redimido. Y ese redimido no obstó para que constara su discipulado. Por ejemplo, nosotros trabajamos un discipulado general a través de los martes y trabajamos un discipulado plus a través de los sábados. Pero el discipulado por excelencia, y lo acabo de decir en el sermón que vas a ver mañana, es el seguimiento. Un seguimiento pertinaz, perseverante, constante, fuerte. Ese es el discipulado. Entonces, todo eso está agotado en el Uranos, en el cielo, en la eternidad. Y entonces no va a ser requisito. Déjame explicar. No es requisito para la condición de ser y estar, pero sí es requisito para la condición de privilegio. El escatón ofrece grados, ofrece rangos, y esos rangos están conocidos como premio, y son mencionados sutilmente, aunque no específica y claramente, pero es como cuando te decía la mamá, si te acabas la sopa, estamos bien. ¿Qué es estamos bien? Viene un guisado que te va a gustar o había un postre. O como me decían unos en mi ministerio anterior, qué padre que vienes, Paz, porque cuando vienes tú a comer hay postre, ¿no? Entonces, el asunto es, hay algo. Algunas versiones traducen galardón, otras premio. Es el jariz, es un valor agregado al jariz. Mira, cuando se dice, sé fiel hasta la muerte y se te da la corona de vida, hay dos vías. Es salvación, porque no apostaté, pero también como salvo perseverante requiere una distinción. Y los mismos discípulos dijeron, ¿qué vamos a tener? Y se dice, gobierno, y está ese gobierno en la nomenclatura de las 12 tribus de Israel, ¿no? O sea, ¿qué está armando el Señor? Mira, yo no tengo ni la menor idea, pero algo está armando. Es como cuando nos invitan que a la fiesta, que al cumpleaños, yo bien confianzudote y conchudo siempre les pregunto, ¿y qué van a dar, no? Para saber qué tanto me lleno antes. Entonces, algunos sí me dicen y otros dicen, es sorpresa o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay cosas así alrededor de. Entonces, cuando Jesús les dice a estos gobiernos sobre 12 tribus, está diciendo algo. No lo agarres literal, pero está diciendo algo, y algo trascendente. Y cuando dice corona de vida, bueno, sí, soy salvo, llego al cielo, pero aparte hay un valor agregado de jariz. Y cuando se dice, grande es tu galardón, cuando se dice a las viudas fieles, y así, al que tuvo 10 minas y produjo 10 resultados, o sea, sí hay distinción. No se nos dice qué, no se nos dice cuánto, no se nos dice cómo, se menciona veladamente. Entonces estoy diciendo, todo lo que nos está costando quemarnos las pestañas y ser fieles y no caer en tentaciones y echarle ganas en el seguimiento, va a tener distinción. Pero también te estoy diciendo, en esta enorme multitud que no se puede ni contar y que también no lleva denominación, pues va a entrar todo aquel que dijo, creo, o pensó, o sintió, o no sé cómo decirlo, pero tuvo un encuentro. Mira, acuérdate que para nosotros es muy claro y es clave decir encuentro. El angst que manejamos existencial, el angst.
Si no hay encuentro, no hay salvación. Pero la medida del encuentro lleva distintos grados, distinto dramatismo. Acabo de hablar de Saulo, su encuentro, su ans, una teofanía cañona. Otros, es muy tranquilo, es muy velado, es muy sutil. Simplemente saben que Jesús como Salvador está entronado en sus corazones y ya con eso, ¿sí? Otros dijeron, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, el encuentro depende del individuo y Dios. No hay una norma. Lutero, que no tengo duda que lo vamos a ver en el cielo al canijo, dijo, yo nunca supe cuándo tuve mi encuentro de tan sutil que fue, pero de que lo tuve, porque Jesucristo, Señor Salvador. Pero Lutero es un católico sin papa. Los luteranos manejan la consubstanciación, que a diferencia de la transubstanciación romana, es el manejo de la galleta con el cuerpo de Cristo. No dice es, pero trae el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Claro. Entonces, vamos a tener católicos, vamos a tener ateos, vamos a tener de más vida. No, vamos a tener de la Emmanuel, vamos a tener de la Tercera Bautista de Guadalajara, vamos a tener de la Primera de mí. ¿De dónde? Del Divino. Sí, vamos a tener del Divino. Va a haber de Tocho Morocho. Aunque uno diga, no llevaron mi discipulado, no comprendieron como yo lo que fuera. No, es más, ya hablé de eso en el sermón de la autosatisfacción vanidosa, que hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí, pues vamos a estar todos. Entonces, fíjate, la iglesia, per se, es ecuménica. Ya no va a haber etiquetas. Es ecuménica. Ahora, ¿qué quiere decir ecumenismo? Es una palabra griega compuesta de dos. Ikos, menos. Ikos, casa, menos, parado, permanencia, estadía, ¿no? La definición prolongada de ikos menos, es la casa que habitamos, ¿sí? La casa que habitamos todos, pero ya es compuesta, ya es una definición ya muy, con mucha semántica. Pero ico menos es casa, estado, estoy en la casa, ¿sí? Ya ves que el yogur dice oikos, se pronuncia ikos menos, casa, parado en casa, sería la traducción, parado en casa. Extendido en semántica, la casa habitada por todos. Ahora, las denominaciones son dañinas, sí y no. No por la necesidad de identificación. Mira, sabes hasta el cansancio que estoy feliz con la denominación bautista porque de origen es la denominación que más contenido ofreció a las post-reformadas. 7 principios geniales. Ninguna más hizo eso. Ahora sí que si quieres por abolengo, esta. Y con el contenido de los 7 principios. ¿Qué se tergiversa en el transcurso del tiempo? Tú le preguntas a cualquier bautista por qué es bautista y no te va a saber decir. O te va a decir que es bautista por Juan el Bautista, o que es bautista porque se bautiza. Es decir, la gente en las iglesias ni sabe por qué se llama bautista su iglesia. El caso es que estos 7 principios son una maravilla porque no lo dio ninguna otra denominación. Ahora, por eso digo, sí es importante identificarse con un grupo en base a su contenido, ¿sí? Toda la rama pentecostal, con todas sus derivadas, más vida abundante, vida con propósito, asambleas de Dios, pentecostales, como se quieran llamar, todas esas también tienen una identificación, ¿de acuerdo? Presbiterianos no se diga, metodistas no se diga, nazarenos no se diga. Entonces, sí es importante tener una identificación, es decir,
me llamo bautista, pero tener la razón de esa identificación. Si nada más tengo el nombre, pero no tengo la razón, pues quedo igual. Entonces, es importante tener la razón y la identificación de por qué tengo esa razón. Ah, hola Yola, no te había visto. Bueno, sí es importante. Ahora, allí vale la pena el denominacionalismo. Además, las denominaciones, por políticas, tenemos diferentes quehaceres. Eso también nos ayuda. ¿Por qué? Porque una va a hacer lo que otra no hace o va a llegar donde otra no llegó. Entonces, eso es benéfico. Por esas dos razones, vale la pena el denominacionalismo. Ahora, ¿en dónde nos daña el denominacionalismo? Cuando se queda como un fascismo nacionalista. ¿Sabes qué es el fascismo nacionalista? Le pasó a los gringos, le pasó a los españoles, le pasó a los nazis. El fascismo nacionalista es decir, nosotros y no más nosotros, ¿sí? Los nazis, los alemanes, con su pregón, la raza aria, hizo un fascismo. Les decían, nuestro nacionalismo exacerbado dice que nada más los arios somos los seres humanos que valemos la pena. Entonces, el fascismo denominacional es una tragedia. ¿Y sabes qué sucede en la Casa Bautista? La denominación bautista es de las más fascistas que existen. Llegamos al punto, bueno, llegan, porque soy bautista, pero no digo lo que dicen los demás. Llega al punto la denominación de decir que si no eres bautista no eres salvo. Y no te lo dice el laico. El laico, laos viene de pueblo, laico, el seglar, vamos, no el ministro profesional, sino viene de la oveja común, viene de liderazgo. En convenciones nacionales, yo lo escuché y lo oí de quien fue mi pastor cuando yo era ovejilla, y lo oí de otras gentes que se supone que traían escuela, pero decían, soy más bautista que cristiano. Eran sus expresiones que enfatizaban esta tragedia fascista denominacional. Soy más bautista que cristiano. Oye, la denominación no salva a nadie. La denominación no mete a nadie al cielo. Y el orgullo denominacional es un verdadero problema. Se convierte en fascismo. Mi orgullo denominacional es en contenido, pero no de exclusividad. Simplemente te estoy diciendo, va a haber allí un montón de gente indeseable para los bautistas. Y luego mucho de mi burla y de mi juego es, híjole, yo quisiera que estos bautistas fascistas, el Señor los ponga unos siglos, unos milenios nomás, ahí con pentecostales, con católicos, con los que no aceptaba aquí y ahora, ¿no? Ahora, bueno, el caso es que la denominación bautista es de las más exclusivistas y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay que saber distinguir gimnasia de magnesia. ¿Vale la pena mi denominación? Sí, pero por ello romper mi comunión con la fraternidad cristiana, no. Por ello no hermanarme más allá de mi frontera denominacional, no. La Iglesia, en su carácter ecuménico, debe de tener el corazón abierto para todo el que confiese a Jesucristo como Señor Salvador. La Iglesia debe de tener el corazón abierto para entender, fíjate, y vaya ejemplo se me estaba pasando, desde la liturgia del procedimiento de la que ellos dicen Santa Cena, que a las galletitas le dan consubstanciación o transubstanciación, que nada más es para bautistas o nada más es para miembros de esa iglesia. Y desde allí está el signo más fuerte de lo que es este fascismo denominacional. La koinonía está abierta para todos, es un banquete en honor de Jesús, es una comida festejando a Cristo. No vas a decir tú, o como Fox, ¿no? Cuando estaba Fidel Castro, comes y te vas, que venía Bush, ¿no?
Hazme favor. El bautista no puede decir, tú no comas, tú sí comas. Digo, ¿en base a qué? O los niños, por supuesto, los niños no, porque, mira, y te voy a decir algo, y esa es la ironía. ¿Por qué no se le da a niños en muchos casos? Porque no entienden. Ajá, y te voy a poner la ironía. Pues hay muchos adultos bautizados, bautistas de años, liderazgo y lo que sea, que no entienden. Son los primeros que no entienden. Entonces regreso. Si tazo eso en base a entendimiento, pues estamos fritos. Entonces decimos, la eclesía tiene que tener, como los brazos de Cristo, así lo ejemplifico, abiertos en la cruz. Abiertos. Ahora, aquí entramos a distintos riesgos que yo creo que debo de mencionar, pero en otra ponencia. Quizás extiendo esto un poco más. Al fraude, al charlatán, al vival que se acerca a la iglesia para sacar ventaja. Bueno, de eso en otro momento. Ahorita lo que digo es, la iglesia por carácter debe tener los brazos abiertos. Mira, la congregación desde aquí es cerrada. Los círculos en la iglesia, el de jóvenes, el de señoras, el de hombres, es que lo quiero decir sin que suene feo, pero llegas a una iglesia común, típica, y no te hacen caso. Llegas, te sientas, te va bien si llegan y te dan la bienvenida o si te dan un papelito para que pongas tu nombre, quién eres. A mí me pasó como predicador, no como que llegaba al servicio, sino predicador invitado a no pocas congregaciones, y yo llegaba y me sentaba, ahora sí que como apóstata, ¿no? Hasta atrás, pero para esperar el servicio, no porque me quisiera quedar atrás, sino nada más para ver cómo va a estar la jugada, a qué horas entra el liderazgo, porque normalmente llego un poco antes de la hora que me citan. Y ni quien me fumara. Entraban señoras, entraban jóvenes, entraban señores, y ni quien me echara un lazo, así de grueso, ni un lazo. Ya cuando entraba el pastor o el encargado de la iglesia o lo que fuera, ay, venga, que qué allá. Entonces ya que identificaban, este es el chido, ya se me acercaban y me hablaban, pero si no, igual las despedidas. Es decir, si yo iba a una iglesia por la razón que fuera y salía, no para participar, sino para estar, y salía, ni quien siquiera que te vaya bien. Fíjate qué ironía, que es el grupo que debe estar como esponja y es el que menos está. A diferencia, perdóname, pero ahí va, a diferencia del linaje, llega alguien y mira, bienvenido, ¿cómo te llamas? Denle su sobre de ofrenda. Eso no, pero llega, bienvenido, ¿cómo te llamas? Mira, soy fulano, pero de volada el contacto, de volada, o sea, decimos, es que se tiene que sentir en casa, bien recibido. Ahora, regreso a la exclusión. Oye, los riesgos de los vivales, sí, hablaremos de eso en su momento. Ahorita, el carácter. La iglesia es ecuménica. Oye, es que yo estuve en las asambleas o vengo de esta o vengo de... Eres bienvenido. Ya el discípulo... Si te digo que los bautistas todavía no entienden, ¿cómo me puedo jactar de que ya está todo dominado? Todo el que llega es materia de discipulado. Todo el que llega, todo el que está, mejor que el que llega, todo individuo en la congregación es objeto de discipulado. Entonces, hay bautistas con más prejuicio que otros que pueden llegar de otra denominación, arraigados a la inercia sobre la superstición tradicional de sus conceptos. Y entonces hay que estar con la desmitologización de contenidos, llevándolos al camino. Entonces, por eso te digo, no debe haber prejuicio alguno en la capacidad receptora. En la iglesia donde yo crecí, donde conocí el evangelio, porque de crecimiento no tuve nada, fíjate, llegaba alguien de extracción pentecostal y no era bien recibido. Es más, como nazis señalando judío, casi le ponían la estrella de los judíos que ponían los nazis, es que ellos vienen de Pentecostés, o sea, como apestados, y diciendo, la gente teme, ¿no? Es que nos van a echar a perder el servicio. No te van a echar a perder nada,
si tú estás llevando una dirección, si estás llevando un contenido, si estás llevando un discipulado que te pueden echar a perder. Punto. Bueno, el caso es, la eclesía es ecuménica, vista desde el cielo. Ahora, ¿cómo más tenemos que verla desde el cielo? ¿Cómo la ve Jesús? Dice Efesios que la ve santa y sin mancha. Yo digo, como cuando lavamos en casa la ropa, blanqueada y planchada, ¿no? Mira, el pastor de Hermes, unos decimos Hermes, otros dicen Hermas, te advierto, ese escrito apostólico, de padres apostólicos. Describe el escritor a la dama que sale del lago, ¿te acuerdas? Lo vimos en historia. Una dama bellísima, así, piénsala como una Miss Universo o la modelo que más te guste o la actriz, ¿no? Bellísima. Y luego se vuelve a meter al lago. Y luego el mismo visionario vuelve a ver a la bruja de Blancanieves, ¿no? A Hermelinda Linda, una cosa así de horrible. Y hace la pregunta, tanto para la primera como para la segunda, ¿quién es? Y se le responde desde el cielo, es la iglesia. Ahora, ahí te va. Eso es verdad cuando tú ves la congregación desde aquí. Cuando la ves desde allá, en el escatón, la ves hermosa. Fíjate, aquí, bueno, no aquí, en todos lados, ya ves que no me detengo para decir las cosas. Le he dicho esto a Pera. Mi temperamento no contribuye a que me sea fácil relacionarme con las personas. Pero diría Erich Fromm, pero el carácter aunado, ¿sí? Las experiencias, el carácter, me arrojan la personalidad, entonces ya me ayudan esas cositas y la gracia para relacionarme. Y de hecho, creo que tengo sana relación con las personas. Me gana Pera porque ella va dando brincos olímpicos antes que yo con eso. Pero yo no soy la bruja de Blancanieves, no me quedo atrás, o sea, sí me relaciono con las personas. Pero ahí te va. Cuando una persona es desconocida, la veo con sus limitantes, la veo con sus imprecisiones, pero cuando se convierte en mi oveja, la veo preciosa. Se lo he dicho a Pera, te lo estoy diciendo a ti, ya ves que no oculto las cosas, ¿no? Veo gente que no es mi oveja y veo, pues no está tan bonito, no está tan guapa, tiene este defecto, tiene esta otra carencia de gracia, aunque puedo percibir también, bueno, pues tiene una que otra bondad. Pero nomás se hace oveja, nomás tiene su ans con Jesús, o está en ese proceso y la recibo en el rebaño linaje o en los que tuve antes, la veo preciosa, preciosa, sin defectos. Ahora entiéndeme, me doy cuenta que es materia de trabajo de discipulado, ¿no? Y que todos tenemos nuestros bonitos modos tan feos, etcétera. Pero sí hay un efecto en mi percepción, sí cambia. Es como ver, para ayudarte, un niño ajeno y ves a tus hijos. El niño ajeno, pues dices, ay, está mono, pero sí, ¿no? Medio sangrón. Pero ves a tus hijos, ay, no, mis hijos, ¿no? Me pasa eso. Entonces, con eso que te estoy diciendo, ahora tampoco quiere decir que rechaza a todo mundo, no, solo el efecto mágico que cuando pasa a ser oveja, no, hombre, la veo preciosa, ¿no? Entonces, a la iglesia hay que verla desde la óptica divina que Jesús la ve preciosa. Jesús la ve, dice Efesios, sin defecto y sin mancha. Ahora, aquí viene lo paradójico, y acuérdate que paradoja es una aparente contradicción, pero no lo es. ¿Cómo puede ser preciosa si es perfectible? Bueno, porque ves la gracia en la vida ves la presencia divina en la vida de. No hay que olvidar nunca que la iglesia es el fenómeno de lo humano con lo divino. Emulamos a Jesús
de que la palabra se encarna. Aquí al revés, la humanidad se diviniza en el sentido de que por el Paráclito está la divinidad en la iglesia. No deja de ser humana, pero tiene presencia divina y eso la hermosea. Te estoy diciendo esto porque si yo veo la iglesia desde allá hacia aquí, la voy a ver hermosa. Entonces, la deserción y menos la apostasía van a ser fenómenos recurrentes porque estoy viendo la hermosura de la iglesia sobre la perfectibilidad humana. Pesa más lo divino que lo humano en la congregación cuando aprendes a verla así. Por eso te digo, para mí eclesiología o hablar de la naturaleza de la iglesia, tengo que decir, tenemos que verla desde el cielo para entenderla acá. ¿Cómo la ve Dios sin denominación? No porque no importe la denominación. Ecuménica, sí, porque tengo los brazos abiertos para todos. Ahora, se me pasó decir, el ecumenismo puede tener una aparente perversión que es el ecumenismo institucional. ¿Qué es el ecumenismo institucional? Hacer de todos los credos terrenos uno solo. Yo digo no, porque me contradiría al decir que el valor denominacional es importante. O sea, sí vale la pena tener denominaciones claramente señaladas, pero lo que digo es, podemos rebasar el fascismo denominacional, que es la perversión del denominacionalismo por sí, para poder tener encuentro ecuménico. Esa es la diferencia. Lo otro se llama ecumenismo orgánico. Yo tengo ecumenismo orgánico. Puedo estar con católicos, con presbiterianos, con los de Cosmos, con el Divino, con los de Manuel, con la Primera, con los demás Vida, sin bronca. Y de hecho, mis fraternidades más fuertes fueron con jesuitas. Fíjate qué curiosa la cosa, ¿no? Porque nos identificábamos por intelecto, ¿no? Por contenidos y eso. Pero bueno, el caso es que tenía que aclararlo para que no haya ese bachecito de, bueno, ¿y el ecumenismo qué es, no? No, el valor denominacional, pero con los brazos abiertos, transdenominación. Ahora, regreso a esto. Viendo a la iglesia desde el lado del cielo, la veo como Cristo la ve, como la dama hermosa, diría el pastor de Hermes, saliendo bella y no la bruja de Blancanieves. Si la veo desde aquí, no la hace diferente de una sociedad de padres de familia o de un sindicato de maestros o de la CENTE. Pues son organizaciones que persiguen un fin, no hay diferencia. El valor de la congregación es lo espiritual, es la presencia divina, es el Paráclito, eso es lo que le hermosea. Entonces, vaya ironía de que yo puedo ver a una persona, defecto, virtud, me simpatiza o no, pero viendo la oveja cambió toda mi perspectiva. Entonces, el discipulado plus debe llevar al discípulo a ver a la iglesia como la ve el Señor, ver la iglesia preciosa que costó su sangre, su preciosísima sangre, y que la ve santa y sin mancha. Si veo la iglesia en el escatón, no hay pecado. No estoy diciendo que no exista aquí y ahora, pero estoy diciendo la iglesia del escatón es impecable. La resurrección y la transformación nos llevaron a eso. Si no hay muerte, si no hay dolor, si no hay sol que castiga, si no hay llanto, no hay pecado. Las primeras cosas pasaron, que todavía las tengo que arrastrar acá, pero la veo desde acá, la iglesia es hermosa. Entonces, ahí te va, mira. Alguien dijo un día, cuando un hijo fue a pedirle perdón al padre, antes de que me pidieras perdón, te había perdonado, ¿sí? Cuando yo le pido perdón a Dios, que eso me faltó decir en el tema del perdón, al primero que le tienes que pedir perdón es a Dios, pero bueno, ya se me pasó, para la otra lo agrego. Cuando le pides perdón a Dios de corazón, Dios te perdona. Cuando confiesas que eres pecador, ¿qué es lo que yo digo que es lo suficiente? Bueno, no lo digo yo, lo dice Santiago, que cuando dices, soy pecador, Señor, sin entrar al detalle morboso, introspectivo, es que miré mal al taxista, es que dije una mala palabra, es que tuve un pensamiento improcedente y así,
Es un detalle morboso, introspectivo, que no te lleva a nada, y con decirle al Señor, como dice Santiago, si confiesas sus faltas, Él es fiel y justo para perdonar y te limpia de toda maldad. Lo dice Primera de Juan. ¿Por qué me remití a Santiago? ¿Quién sabe? Pero allí, la confesión, estás diciéndole, estoy de acuerdo contigo que soy pecador, Señor. Con eso. Y el Padre inmediatamente dice Primera de Juan, pues tienes un abogadazo. Es más, si no lo confiesas, Dios te dice que mientes y que lo haces mentiroso a Él, porque Él es el primero que dice que eres pecador. Entonces, te estoy diciendo, en el escatón estamos impecables. Si yo veo eso desde acá, aún en la perfectibilidad que tengo que seguir arrastrando, puedo ver una iglesia redimida. Entonces, las faltas de mis hermanos, como si fueran mis hijos, pues antes de que me las pidan ya están perdonados. O sea, la imperfección de mis hijos las paso por alto. Te estoy diciendo, si yo veo que el hermanito fulano es así, que la hermanita sutana es así, si me estoy fijando en esa pecata minuta, estoy detallando los pecados, escribiéndolos uno por uno en esa lista morbosa, introspectiva, y mejor digo, pues somos pecadores, y así nos recibe. Y entonces puedo pasar por alto lo que no me gusta del hermano X, de la hermana Y, y me fijo más en lo que me gusta, pero más que en lo que me gusta del hermano, lo que me gusta de la presencia divina en ellos, que conmigo me hacen santuario, porque esta es la otra, y esa es a lo que más quiero ir ahorita, pero ya se me está acabando el tiempo. Somos santuario, somos el lugar santísimo. Ya sabes, no debemos llamarnos iglesia ni templo, nada. La palabra técnica con la que se nos describe por el Espíritu Santo, porque fue lo que inspiró, es naos. Y ese término significa lugar santísimo, que en el equivalente del pensamiento judío-cristiano era el lugar exclusivo del sumo sacerdote anual para el Yom Kippur, para el día de la expiación. Y ese se rompen las cortinotas y dice Dios, estamos así de cerca. Entonces, eso es la iglesia. No es un club de cuates, aunque nos caigamos bien. No es un club de empáticos donde todos pensemos igual. No es un club de que tengamos los mismos aciertos porque somos pecadores. Es el cuerpo de Cristo donde mora la divinidad y Dios nos ve chulos, re bonitos. Y si yo veo la iglesia en el escatón, la veo redimida, pues tengo que verla aquí y ahora de la igual manera porque somos redimidos en un proceso de discipulado. Entonces, ¿qué faltas de mis hermanos? ¿Qué antipatías con ellos? Pues ninguno. Así hasta soporto que tú ahorita tenga otras preferencias de deporte, no se vayan a creer otras cosas, porque ya sé luego qué piensan, bola de cochinotes. Bueno, vamos a dejarlo aquí y ha sido un placer dirigirme a ustedes y Turito, que me da chance de bromear con él, que es tan lindo mi Turito, es un caballero. También me bromea, no se crean que no, pues el Turito también se carga su cotorreo. Bueno, con el placer de saludarlos, nos vemos primeramente Dios en la próxima emisión acá, desde casa de Nelly y Fer. Bye. Gracias. Listo.